Nunca olvidaré aquella noche en la que mi vida dio un giro que jamás imaginé. La carretera estaba tan oscura que parecía tragarse la luz de mis faros, y entonces la vi, una figura frágil, tambaleándose al borde del camino, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te atrape. Era una noche fría de octubre, de esas en las que el aire corta la piel y el silencio te pone los nervios de punta. Conducía por una carretera secundaria, de esas que solo usas cuando el GPS te traiciona, rumbo a casa después de un turno eterno en el trabajo. Estaba agotado, con la mente en piloto automático, cuando de repente mis faros iluminaron algo inusual. Una anciana, de pie en el arcén, con un abrigo raído que le colgaba como si fuera de alguien más. Su cabello blanco brillaba bajo la luz, y tenía una expresión que no supe descifrar. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Tristeza? Reduje la velocidad, dudando. No soy de los que se paran por extraños, pero algo en ella me hizo frenar. Bajé la ventana y le pregunté si estaba bien. Ella me miró con unos ojos tan profundos que parecían haber visto siglos. No respondió de inmediato, solo se quedó ahí, temblando, con las manos apretando una bolsa de tela que parecía más vieja que ella. ¿Estás perdida?, insistí, tratando de sonar calmado aunque mi corazón latía rápido. La carretera estaba desierta, no había casas ni luces a la vista, solo nosotros dos y el zumbido del motor. Finalmente, murmuró algo que no entendí, algo sobre un lugar al que tenía que llegar. Su voz era débil, pero tenía un peso que me hizo estremecer. Decidí no dejarla ahí. Le ofrecí subir al auto, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que era una mala idea. No sé por qué lo hice, tal vez fue la culpa de imaginarla sola en medio de la nada, o tal vez fue esa mirada suya, como si supiera algo que yo no. Abrió la puerta con manos temblorosas y se sentó en el asiento del copiloto. Olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no pude identificar, como si llevara el peso de 1000 historias en su piel. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de romper el silencio incómodo. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una foto arrugada de su bolsa y la sostuvo con cuidado, como si fuera lo único que la mantenía viva. Era una imagen en blanco y negro, de esas que parecen sacadas de otra época, con una pareja joven sonriendo frente a una casa que parecía sacada de una postal. Esa es mi casa, dijo, con una voz que ahora sonaba más firme, pero cargada de nostalgia. Tengo que volver ahí. Intenté preguntar más, pero ella solo miraba la foto, como si estuviera perdida en un recuerdo. Le dije que necesitaba una dirección, algo concreto, pero ella solo negó con la cabeza y dijo, «Tú me llevarás, lo sé». Sus palabras me dieron escalofríos, pero no de miedo, sino de algo más profundo, como si ella supiera algo sobre mí que ni yo mismo entendía. Seguí conduciendo, sin rumbo claro, mientras ella empezaba a hablar. Su voz era lenta, como si cada palabra le costara esfuerzo, pero lo que contó me dejó helado. Dijo que se llamaba Clara, que tenía 82 años, y que había estado buscando su casa desde hacía más tiempo del que podía contar. No era una casa cualquiera, dijo, era el lugar donde todo empezó, donde todo se rompió. Hablaba en acertijos, pero cada frase era como un gancho que me mantenía atrapado. Me contó que había perdido a su esposo en un accidente hace décadas, que su vida se desmoronó después de eso, y que desde entonces había estado buscando algo, o a alguien, para reparar lo que se había roto. No entendía por qué me estaba contando todo eso, pero no podía dejar de escuchar. Había algo en su manera de hablar, en cómo sus ojos se iluminaban al recordar ciertos detalles, que me hacía sentir como si yo fuera parte de su historia. En un momento, me miró directamente y dijo, «Tú también estás perdido, ¿verdad?». Me reí, nervioso, tratando de quitarle peso, pero sus palabras se clavaron en mí. Estaba perdido, aunque no lo admitiera. Mi vida era un desastre, un trabajo que odiaba, una relación que se desmoronaba, y esa sensación constante de que algo me faltaba, aunque no sabía qué. Seguimos avanzando por la carretera, y el ambiente en el auto se volvía más pesado con cada kilómetro. Clara empezó a hablar de cosas que no tenían sentido, o al menos no en ese momento. Habló de un pacto, de una deuda que tenía que pagar, de un lugar donde el tiempo no funcionaba como debería. Yo intentaba seguirle el paso, pero mi cabeza era un torbellino. ¿Era una anciana confundida, o había algo más? Cada vez que intentaba hacer una pregunta lógica, ella cambiaba de tema o respondía con otra historia que me dejaba más preguntas que respuestas. De repente, señaló un camino de tierra que apenas se veía entre los árboles. Ahí, dijo, con una certeza que me puso la piel de gallina.
No había señal alguna de que ese camino llevara a algún lado, pero algo en su tono me hizo girar el volante. El auto traqueteaba en el camino irregular, y el silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. Entonces, Clara puso su mano en mi brazo, y juro que sentí un frío que no era normal. No tengas miedo, dijo. Esto es solo el principio. El camino de tierra parecía no terminar nunca, como si nos estuviéramos adentrando en un lugar que no pertenecía al mundo que conocía. Los árboles a nuestro alrededor se cerraban como un túnel, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio, porque Clara se había quedado callada, con la mirada fija en la oscuridad. Seguí conduciendo, aunque cada metro que avanzábamos me hacía cuestionarme más qué demonios estaba haciendo. ¿Por qué no la dejé en una gasolinera o llamé a la policía? Pero algo en mí, algo que no podía explicar, me decía que tenía que seguir. Clara, con su bolsa de tela apretada contra el pecho, parecía estar esperando algo, como si supiera exactamente a dónde íbamos, aunque yo no tuviera ni idea. De pronto, el camino se abrió y llegamos a una especie de claro. Mis faros iluminaron una casa vieja, medio en ruinas, con el tejado hundido y las ventanas rotas. Era como la casa de la foto que Clara me había mostrado, pero destrozada por el tiempo. Ella soltó un suspiro largo, casi como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Aquí es, dijo, y su voz tembló, no de miedo, sino de algo más profundo, como si estuviera a punto de enfrentar un fantasma. Apagué el motor, y el silencio nos envolvió. No quería bajar del auto, pero Clara ya estaba abriendo la puerta. Vamos, dijo, sin mirarme, como si diera por hecho que la seguiría. Y, aunque cada instinto me gritaba que me quedara donde estaba, lo hice. La seguí. El aire olía a madera podrida y a algo dulzón, como flores marchitas. La casa parecía sacada de una película de terror, pero Clara caminaba hacia ella con una determinación que me desconcertaba. Cuando entramos, el suelo crujía bajo nuestros pies, y el polvo flotaba en el aire como si nadie hubiera estado ahí en décadas. Clara no parecía notar el estado de la casa. Se movía como si conociera cada rincón, tocando las paredes con una ternura que me rompía el corazón. Aquí fue donde todo pasó, murmuró, y se detuvo frente a una chimenea cubierta de hollín. Sacó la foto de su bolsa y la puso sobre la repisa, como si fuera una ofrenda. Me atreví a preguntar, ¿qué pasó aquí, Clara? Ella se giró hacia mí, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Me contó una historia que me dejó sin aliento. Dijo que esa casa había sido su hogar hace más de 50 años, cuando ella y su esposo, Manuel, eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Habían comprado la casa con el poco dinero que tenían, planeando llenarla de hijos y recuerdos. Pero una noche, todo se derrumbó. Manuel había salido a buscar ayuda después de que una tormenta destrozara el tejado, pero nunca regresó. Clara esperó días, semanas, pero él simplemente desapareció. La policía nunca encontró nada, y ella, rota de dolor, terminó abandonando la casa, incapaz de soportar los recuerdos. Pero eso no fue lo peor. Clara me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Dijo que, años después, descubrió que Manuel no había muerto en un accidente, como todos creían. Alguien le había hecho daño, alguien que conocía, alguien en quien confiaban. No me dio detalles, pero la forma en que lo dijo, con una mezcla de rabia y tristeza, me hizo sentir que estaba cargando con un peso que no podía soltar. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, con la voz quebrada. No entendía por qué una desconocida me estaba abriendo su alma de esa manera. Clara sonrió, pero no fue una sonrisa feliz, sino una que escondía algo más. Porque tú estás aquí por una razón, dijo. No eres el primero que me encuentra, pero eres el único que me ha traído hasta aquí. Sus palabras me dejaron frío. ¿El único? ¿Qué quería decir? Intenté preguntarle, pero ella ya estaba caminando hacia una puerta al fondo de la sala, una puerta que parecía llevar a un sótano. La seguí, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. El aire se volvió más pesado, y un olor extraño, como a metal y humedad, me golpeó cuando ella abrió la puerta. Bajó las escaleras sin dudar, y yo, como idiota, fui detrás. El sótano era oscuro, con solo una bombilla colgando que apenas iluminaba. Había cajas apiladas, muebles rotos y algo que no pude identificar al principio, una especie de altar improvisado en una esquina, con velas apagadas y fotos viejas. Clara se arrodilló frente a él, y empezó a murmurar algo que no entendí, como una oración o un hechizo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Entonces, vi algo que me hizo retroceder. En una de las fotos del altar, había un hombre que se parecía demasiado a mí.
No era yo, pero el parecido era escalofriante. Clara, ¿qué es esto?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella no respondió, solo siguió murmurando. Y entonces, escuché un ruido detrás de mí, como un crujido, como si alguien más estuviera en el sótano con nosotros. El crujido resonó en el sótano como un trueno en mi cabeza, y juro que el aire se volvió más denso, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Me giré rápido, buscando en la penumbra, pero no vi nada más que sombras bailando bajo la luz tenue de la bombilla. Clara seguía arrodillada frente al altar, murmurando palabras que no entendía, como si estuviera en un trance. Me acerqué un paso, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que ella lo oiría. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se quebró, traicionada por el miedo que empezaba a trepar por mi espalda. No hubo respuesta, solo otro crujido, esta vez más cerca, como si algo o alguien se moviera entre las cajas apiladas en la esquina. Clara, tenemos que irnos, dije, tratando de sonar firme, pero ella ni siquiera levantó la mirada. No podemos, respondió, con una calma que me puso los nervios de punta. No hasta que termine lo que empecé. ¿Terminar qué?, pregunté, casi rogándole. Pero ella solo señaló la foto del hombre que se parecía a mí. Él te trajo aquí, dijo, y su voz tenía un tono que no era humano, como si algo más hablara a través de ella. Me acerqué al altar, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. La foto estaba amarillenta, con los bordes desgastados, pero el rostro del hombre era inconfundible. No era yo, pero los ojos, la forma de la mandíbula, incluso la manera en que sonreía, eran como mirarme en un espejo torcido por el tiempo. ¿Quién es él?, pregunté, con la voz temblando. Clara dejó de murmurar y me miró, con una tristeza tan profunda que sentí que me ahogaba en ella. Es alguien que pagó un precio, dijo. Alguien que intentó arreglar lo que no podía arreglarse. No entendía nada, pero el miedo estaba empezando a convertirse en una necesidad desesperada de saber. Clara se puso de pie, con una agilidad que no esperaba de alguien tan frágil, y empezó a revolver en una de las cajas. Sacó un cuaderno viejo, con la tapa de cuero agrietada, y me lo tendió. Léelo, dijo. Pero no aquí. No ahora. Llévatelo y sabrás por qué estás aquí. Tomé el cuaderno con manos temblorosas, pero antes de que pudiera abrirlo, otro ruido, esta vez un golpe seco, vino desde el fondo del sótano. Clara no pareció inmutarse, pero yo di un salto. Tenemos que salir de aquí, insistí, pero ella negó con la cabeza. No puedes escapar de lo que ya empezó, dijo, y sus palabras se clavaron en mí como cuchillos. Sin pensarlo más, la agarré del brazo, decidido a sacarla de ahí. Pero cuando la toqué, su piel estaba fría, no como la de una persona viva, sino como algo que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. Me solté de inmediato, retrocediendo, y ella me miró con una mezcla de lástima y determinación. No tengas miedo, repitió, pero esta vez no sonaba como un consuelo, sino como una advertencia. El ruido se repitió, más fuerte, y esta vez vi algo, una sombra moviéndose entre las cajas, alta, desgarbada, como si no estuviera del todo formada. Mi instinto tomó el control, y sin decir una palabra más, corrí hacia las escaleras, con el cuaderno apretado contra mi pecho. Clara no me siguió, solo se quedó ahí, mirando hacia la oscuridad, como si estuviera esperando a esa cosa. Subí las escaleras de dos en dos, tropezando en el último escalón, y cuando llegué a la sala principal, el aire parecía más ligero, pero mi corazón seguía acelerado. Miré hacia atrás, esperando ver a Clara o a lo que fuera que estaba en el sótano, pero no había nada. Solo silencio. Corrí hacia el auto, abrí la puerta de un tirón y me encerré dentro, jadeando. El cuaderno estaba en el asiento del copiloto, como un recordatorio de que esto no había terminado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con las manos temblando en el volante, tratando de decidir si volver por Clara o arrancar y no mirar atrás. Pero algo me detuvo. No era solo miedo, era curiosidad, una necesidad de entender qué estaba pasando. Abrí el cuaderno, con las manos aún temblando, y lo primero que vi fue una letra temblorosa que llenaba las páginas. Era un diario, o algo así, pero no de Clara. Era de alguien llamado Manuel. Las primeras líneas me dejaron helado. Hablaban de un trato, de una noche en la que todo cambió, de un error que no podía deshacerse. Mientras leía, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Las palabras parecían hablarme directamente, como si estuvieran escritas para mí. Y entonces, en una de las páginas, había un dibujo, un boceto burdo de un hombre que, una vez más, se parecía demasiado a mí. Debajo del dibujo,
Una frase, el próximo siempre paga. No pude leer más. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón en la garganta, y miré hacia la casa. La puerta principal estaba abierta, pero no había señal de Clara. Y entonces, en la ventana rota del segundo piso, vi una figura. No era Clara. Era alta, oscura, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me miraba directamente. La figura en la ventana no se movió, pero su presencia era como un peso que me aplastaba el pecho. Me quedé paralizado, con los ojos fijos en esa silueta oscura, sintiendo que el tiempo se detenía. El cuaderno de Manuel estaba en mi regazo, quemándome las manos como si estuviera vivo, y la frase "el próximo siempre paga" resonaba en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Encendí el auto con un movimiento torpe, mis manos temblando tanto que apenas podía girar la llave. No sabía si debía huir o volver por Clara, pero la idea de entrar de nuevo a esa casa, con esa cosa observándome desde la ventana, era demasiado. Pisé el acelerador y el auto rugió, levantando polvo mientras me alejaba por el camino de tierra. No miré atrás, pero sentía esa mirada clavada en mí, como si me persiguiera a través de los árboles. Conduje sin rumbo, con el corazón todavía desbocado, hasta que llegué a una gasolinera solitaria a unos kilómetros de distancia. El lugar estaba casi desierto, salvo por un empleado que apenas levantó la vista de su celular cuando aparqué. Me senté en el auto, tratando de calmarme, y abrí el cuaderno otra vez. No podía ignorarlo, aunque una parte de mí quería lanzarlo por la ventana y olvidarme de todo. Las páginas estaban llenas de entradas desordenadas, algunas apenas legibles, como si Manuel las hubiera escrito con prisas o con miedo. Hablaban de un pacto, de una noche en la que había hecho algo que no podía deshacer. Mencionaba a Clara, pero no como la anciana que yo conocía, sino como una mujer joven, llena de vida, que lo había esperado en vano. Una entrada en particular me heló la sangre. Decía, no sé cómo, pero siempre encuentran a alguien nuevo. Alguien que se parece a mí, que lleva mi carga. Lo vi en sus ojos, en la forma en que me miraba. No puedo dejar que Clara lo descubra. Ella no lo entendería. Debajo, había un dibujo tosco de una figura alta y oscura, como la que había visto en la ventana. Al lado, garabateado con tanta fuerza que casi rasgó el papel, estaba escrito, no dejes que te encuentre. Cerré el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era Manuel? ¿Por qué me parecía tanto a él? ¿Y qué era esa cosa en la casa? Pero, sobre todo, ¿por qué Clara me había elegido a mí? Recordé sus palabras, no eres el primero que me encuentra, pero eres el único que me ha traído hasta aquí. ¿Qué significaba eso? ¿Era yo parte de algo que no entendía, algo que había comenzado mucho antes de que naciera? Decidí que no podía quedarme en la gasolinera para siempre. Necesitaba respuestas, y algo me decía que Clara, o lo que fuera que ella representaba, era la clave. Pero también sabía que volver a esa casa era una locura. Me debatí durante lo que parecieron horas, hasta que tomé una decisión. Iría a casa, leería el cuaderno entero y luego decidiría qué hacer. Cuando llegué a mi departamento, el sol ya estaba saliendo, pero no me sentía más seguro. Cerré la puerta con llave, puse el cuaderno sobre la mesa y me senté con una taza de café que no toqué. Empecé a leer de nuevo, página tras página, y lo que descubrí me hizo cuestionar todo. Manuel escribía sobre un trato que había hecho con algo que no nombraba, algo que le prometió salvar a Clara después de un accidente que casi la mata. Pero el precio era alto, su vida, y no solo la suya, sino la de otros que vendrían después, personas que, de alguna manera, estaban conectadas a él. Hablaba de un ciclo, de una deuda que nunca terminaba, y de cómo había intentado romperlo, pero había fallado. En una de las últimas páginas, encontré una nota dirigida a alguien que no era Clara. Decía, si estás leyendo esto, eres el próximo. No confíes en ella, no confíes en nadie. La casa no es solo una casa, es un lugar donde el tiempo se dobla. Si llegaste hasta aquí, ya es tarde. Pero puedes intentarlo. Puedes intentar romperlo. No dormí esa noche. No podía. Cada ruido en mi departamento me hacía saltar, esperando ver esa figura oscura en la ventana. Pero lo peor no era el miedo a lo desconocido, era la certeza de que, de alguna manera, yo estaba atrapado en esto. No sabía cómo, pero sentía que mi vida, mi existencia misma, estaba ligada a esa casa, a Clara, a Manuel. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Volví a la carretera, al camino de tierra, a la casa. No podía dejarlo así. Si había respuestas, estaban ahí. Pero cuando llegué,
la casa no estaba. Donde antes había una estructura en ruinas, ahora solo había un terreno vacío, cubierto de hierba seca, como si nunca hubiera existido. Me bajé del auto, confundido, buscando alguna señal, pero no había nada. Solo el cuaderno, que seguía en mi auto, era prueba de que no estaba loco. Entonces, lo sentí. Un frío en la nuca, como si alguien me observara. Me giré lentamente, y allí estaba Clara, de pie al borde del camino, con la misma bolsa de tela en las manos. No dijo nada, solo me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa amable, sino una que decía, esto no ha terminado.